Ok, bueno, estimados estudiantes, este es el video con la explicación de la clase que tendríamos ayer 24 de agosto, pero que ya saben por motivos de mi problema de internet que aún no logro solucionar, entonces les estoy haciendo la grabación. Estoy trabajando pues desde otro lado y acá en esta clase vamos a empezar con el análisis de la rentabilidad de riesgo, es decir, de esa relación que existe entre la rentabilidad de riesgo, los modelos seminales que abordan la temática y las aplicaciones que nosotros tenemos alrededor del mismo. Entonces tómense un tiempo, un minuto, 2 minutos para leer esta diapositiva y lo que está aquí. Este es del libro, está en el libro de Ross, Westerfeld and Jaffe, que es de finanzas corporativas, con el cual nos vamos a guiar en la segunda unidad. Básicamente nos dicen que los rendimientos esperados de las acciones comunes pueden variar de una manera muy notoria. Las acciones comunes son los que nosotros aquí en Colombia llamaríamos acciones ordinarias, porque nosotros tenemos en nuestra legislación diferentes tipos de acciones. Hay acciones ordinarias, que son las que comúnmente usted conoce, que dan derecho a voz y voto. Hay algunas acciones privilegiadas, que tienen algunas características de las comunes y otras no, y hay acciones preferentes. Entonces, cada uno de estos tipos de acciones da unos derechos, da unos privilegios, pero en términos generales estamos hablando de acciones ordinarias o comunes. Entonces, un determinante para que esos rendimientos esperados sean diferentes es la industria en la cual opera la empresa que emitió las acciones. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, para las tiendas departamentales, el rendimiento esperado medio anual es del 11.78. Para las firmas de transporte aéreo como Delta, 12.75. Y las que fabrican software como Microsoft, 14.87. Entonces, en esta introducción que hago al tema, es que si nosotros miramos el rendimiento esperado medio de las empresas analizados por sectores, vemos que habrá algunos sectores que tienen unos rendimientos medios mucho más altos y que habrá algunos que tienen un rendimiento medio mucho más bajo. Entonces, a partir de estos datos que yo les estoy dando acá, el mismo autor pues plantea unas preguntas que cualquiera que esté analizando el tema pues parecieran ser obvias, preguntas en las cuales uno está indagando el por qué se presenta esta situación. Entonces, lo primero es, ¿por qué hay tanta diferencia entre los rendimientos medios esperados de estas industrias? ¿Listo? O sea, ¿por qué las de software el rendimiento medio es más alto que las de las tiendas departamentales? Ahora, si las de software son más altas, entonces hace esto que los inversionistas deban preferir estos valores, es decir, las de software, en contraposición de las acciones de las tiendas departamentales. ¿Ok? Entonces, si yo solamente analizo esto desde el punto de vista del rendimiento esperado, no existiera nadie que quisiera invertir en tiendas departamentales, sino que todo invertiría en compañías que fabrican software. ¿Listo? Entonces, la respuesta a este tipo de preguntas lo que nos hace es pensar qué hace que tanto las empresas que están en el área o en la industria de tiendas departamentales también obtengan financiación, al igual que las que están en el área de la fabricación de software. ¿Ok? Entonces, en este capítulo vamos a analizar todas esas preguntas y esas preguntas las vamos a analizar a la luz de la relación que existe entre el riesgo y el rendimiento. Entonces, veamos qué es el rendimiento esperado. Es el rendimiento que un individuo espera, ojo, a futuro, que gane una acción durante un periodo siguiente. Es decir, que si yo la compro ahora, yo tengo en cuenta una acción en el mercado, pues yo esperaría que tuviera un rendimiento y ese es el rendimiento esperado. Fíjense que aquí nos concentramos en un tipo de activos, acciones. Es decir, que todos estos modelos que nosotros estamos mirando se enfocan en un tipo particular de título o valor, que es la acción.
¿Ok? Ahora, ya que esto es solo una expectativa, por eso decía acá, espera, la persona espera en el futuro, ¿listo? El rendimiento real puede ser mayor o puede ser menor. Si el rendimiento real es mayor, pues sería maravilloso, porque yo estaría recibiendo más de lo que esperaba. Y si es menor, pues habría un problema porque no me están satisfaciendo la necesidad de rentabilidad que tengo. Entonces, aquí va a haber un pequeño inconveniente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos nosotros esa expectativa? ¿O cómo el individuo, el inversionista, crea o estima esa expectativa de rendimiento en el futuro? Lo puede hacer simplemente a través de un promedio ponderado, ¿ok? Por periodo que el título haya ganado en el pasado. Significa hacer una regresión lineal, es decir, mirar cuál fue el comportamiento del título durante un periodo en el pasado y mirar las variaciones que tuvo y establecer un promedio. Eh, esa es una de las formas. Para que estadísticamente se puedan hacer inferencias con respecto al comportamiento de una variable con fundamento en el pasado, se tienen que cumplir algunas condiciones que nosotros vamos a ver más adelante. Otra forma es que la expectativa puede pasarse un análisis detallado de las perspectivas de la empresa. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Hacer un análisis muy minucioso del sector donde opera la empresa, de las perspectivas de crecimiento que tenga la empresa, de los proyectos que tenga la empresa, del tipo de empleado, es decir, hacer un análisis financiero, pero no solamente de indicadores financieros, sino mucho más allá de la historia, del potencial que tiene la misma empresa, y se puede utilizar algún modelo basado en alguna computadora, un modelo y asistente o información especial, es decir, si tiene acceso a cierto tipo de información que la empresa tenga, entonces nosotros podemos hacer un análisis técnico muy detallado de la empresa y nosotros podemos crear una expectativa. Entonces esa expectativa tiene diferentes formas de crearse o al tiempo también puede ser una combinación de ambas, es decir, que yo mire cómo es el comportamiento histórico de la acción en el mercado y a través de esa regresión lineal y cumpliendo algunos supuestos de normalidad dentro de la serie de datos, yo podría hablar de un comportamiento, una tendencia hacia el futuro y mezclado también con este análisis técnico que uno hace acerca de las expectativas que tiene la empresa hacia el futuro. ¿Listo? Nosotros este rendimiento esperado lo podemos calcular con posibles pronósticos de estados de la economía. ¿Ok? Es decir, hacia futuro, como un promedio de los posibles rendimientos o retornos esperados, suponiendo que las probabilidades de cada estado son iguales. Eso significa que yo utilizaría esta fórmula para el retorno esperado. Retorno del estado de la economía número 1 más retorno del estado de la economía número 2 hasta el retorno número n del estado de la economía. Y todo esto lo divido sobre el número de estados de la economía. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. O también lo puedo calcular como la sumatoria de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados de la economía o de las probabilidades de ocurrencia de un evento por su retorno posible o por cada uno de los retornos. Es decir, aquí nosotros haríamos lo que es una distribución de probabilidad, determinar el retorno para unos posibles resultados. ¿Ok? Entonces, esta formulita yo la aplicaría suponiendo, esta que está acá, vamos a suponer que el estado o los posibles estados de una economía tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Es decir, que si son 3, cada uno tiene una tercera parte de ocurrir. En este caso, yo esta formulita la podría utilizar suponiendo de que las probabilidades no son iguales. Ya vamos a ver qué es eso de las probabilidades. En el modelo de Markowitz que nosotros vamos a utilizar, nosotros la rentabilidad o retorno la vamos a calcular como un promedio de los precios de cierre de los títulos negociados y que a su vez están ajustados a los dividendos para el caso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Nosotros utilizamos la Bolsa de Valores de Nueva York porque allá los títulos valores que se negocian, es decir, las acciones, que es en lo que nosotros nos vamos a concentrar, tienen un movimiento bastante marcado, tienen un movimiento
permanente, eso significa que existe variabilidad y nosotros necesitaríamos pues esa variabilidad para calcular los retornos. En el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, hay algunas empresas que no tienen esa variabilidad. Significa que desde hace mucho tiempo el precio de la acción no sube ni baja. Entonces esa constante en el precio de algunas acciones hace que el modelo sobre el cual trabajemos no pueda aplicarse. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, vamos a trabajar con acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo bueno es que el portal web de donde vamos a descargar los datos ya tiene los precios de cierre ajustados a los dividendos. De tal manera de que cuando hay pago de dividendos, automáticamente el mismo sistema me arroja el valor de la acción ajustado con el precio, y no es necesario que nosotros hagamos el ajuste, porque el modelo precisa que se haga ese ajuste. ¿Listo? Entonces, para ello nosotros vamos a hacer una regresión lineal de las variaciones diarias, mensuales o anuales. ¿Ok? En algunos casos nosotros podemos tomar datos semanales, podemos tomar datos también diarios. Entre más pequeño sea la medición, es decir, si es diario, pues el modelo va a ser mucho más exacto. El cuento es que ahí los datos serían mucho más serán mucho más numerosos, y además de eso, trabajar con un modelo con más datos implicaría mayor trabajo. ¿Okay? Pero lo ideal es que fuera lo más pequeño posible, la periodicidad entre cada una de las variaciones. ¿Listo? Y por eso vamos a necesitar datos históricos. Ya más adelante les voy a enseñar de dónde vamos a sacar los datos históricos. Entonces, el retorno, para este caso, nosotros lo vamos a calcular como el retorno de el título número 1 más el retorno del título número 2 y así sucesivamente, más el retorno del título 3 entre el número de títulos negociados. Entonces, eso con respecto al retorno esperado. Ahora veamos qué es el riesgo. El riesgo se define como un peligro, inseguridad o la exposición a la pérdida o el daño en términos generales. Es decir, esa es la posibilidad de que algo desfavorable ocurra. Pero cuando nosotros estamos hablando ya de riesgo financiero, entonces en términos financieros, el riesgo se presenta siempre que no exista la certeza de un resultado o actividad o acontecimiento en particular. En este caso, por ejemplo, si nosotros invertimos en los bonos del tesoro o en acciones de una empresa, si no tenemos la certeza de un resultado, implicará de que existe un riesgo. Obviamente, como las acciones son de renta variable, siempre va a existir una incertidumbre con respecto a el resultado de una empresa, porque es que una empresa puede que tenga una productividad muy buena y que el rendimiento de un año sea muy bueno en términos operacionales, o que sea muy malo. Entonces, esa incertidumbre genera riesgo. Entonces, el riesgo de inversión, que es el que nosotros nos vamos a concentrar, se define como la probabilidad de recibir un rendimiento real diferente del esperado. ¿Ok? Fíjense que aquí estamos hablando de probabilidad, o sea, estamos hablando de estadística. Es decir, que estaríamos hablando de las posibilidades que nosotros tenemos en el futuro de que el rendimiento real sea diferente al esperado. Es decir, entre más diferencia existe entre el rendimiento real del cual que esperábamos, entonces se puede decir que el riesgo de inversión ha sido mayor. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que hay una variabilidad en los rendimientos de una inversión, y el riesgo de inversión se mide por la variabilidad de todos los rendimientos de la inversión. Eso implica que cuanto mayor sea la variabilidad de los resultados posibles, más riesgosa será una inversión. Entonces, nosotros vamos a medir estadísticamente el riesgo como la variabilidad de los posibles resultados. Y cuanto mayor sea esa variabilidad, pues mayor va a ser el riesgo percibido en esa inversión. Nosotros vamos a medir entonces esa variabilidad a través de unas fórmulas estadísticas que ya existen. Ahora, tengo que hacer un paréntesis, sí, como para recordar algo que ya ustedes deben saber, pero que les quiero recordar acerca de las distribuciones de probabilidad, porque recuerden que aquí estamos hablando, me pasé,
aquí estamos hablando de probabilidad, fíjense bien, aquí probabilidad. ¿Listo? Entonces recordemos que son las distribuciones de probabilidad. Simplemente es una lista con los posibles resultados de un evento, ¿ok? A los cuales se les asigna una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, aquí están unos resultados, que llueva o no llueva, y aquí están las diferentes probabilidades de ocurrencia, un 70% de que no llueva y un 30% de que efectivamente sí llueva. Entonces esto es una distribución de probabilidad, es decir, una lista con posibles resultados y a cada resultado se le asigna una probabilidad de ocurrencia. Esto también aplica para inversiones, dado que las inversiones siempre tendrán resultados variables que hacen que exista el riesgo, ¿ok? Entonces, entre mayor sea la variabilidad de los resultados posibles, pues mayor va a ser el riesgo percibido por el accionista. Entonces acá les tengo un ejemplo. Recuerden lo que yo les decía de cómo se mide el retorno esperado en función de lo que nosotros, de las expectativas que se puedan tener acerca del rendimiento futuro de una empresa. Entonces vamos a suponer para este caso 3 estados de la economía, que la economía en el futuro esté en auge, que esté normal o en condiciones pues como siguen como hasta el momento, o que entre en recesión. Entonces la probabilidad de ocurrencia para cada uno de estos eventos es del 20, 50 y 30%. Significa que la probabilidad de que la economía entre en auge es del 20%, de que se mantenga en condiciones normales del 50% y que entre en recesión del 30%. Y tenemos dos empresas, que en este caso es BBVA y Nutresa, para los cuales tenemos un rendimiento esperado del 110% y del 20% en caso de que la economía entre en auge, del 22% y el 16% en caso de la economía esté normal, y de que entren del 60% negativo, es decir, que hay una pérdida de la inversión del 60%, y del 10% para Nutresa. Este 60% es de BBVA, Nutresa el 10% en caso de que la economía entre en recesión. Entonces, con base en estos datos vamos a trabajar un archivo en Excel que nosotros tenemos disponible en la plataforma Sabio en la semana número 4. Les voy a terminar este video y les voy a hacer el video con la explicación del documento de Excel.